Gloria a Dios. Gracias le damos a Dios, hermanos, por la oportunidad de que Él nos permite estar en su casa. Vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Les pido que me pongan en las manos de Dios y que todos podamos asimilar la palabra que en esta noche Dios nos trae. Bendito Dios y Padre eterno, en esta hora, Señor, te estamos dando gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar en tu casa. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes, Señor, que tú nos sigas enseñando, Señor, mi Dios, que podamos aprender más de ti en esta noche, Señor, mi Dios, y que, pues, Señor, podamos vivir tu palabra, Señor, como tú quieres que la vivamos, Señor. En tus manos está mi vida, te pido que tú me uses, Señor, que sea palabra tuya, palabra de verdad, palabra de sabiduría, mi Señor. Y también, Señor, la vida de mis hermanos está en tus manos, Señor. Ayúdanos, Dios. Enséñanos e instruyenos, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues en esta noche, hermanos, tenemos como título de nuestro tema, precaución. ¿Ya está? ¿No? ¿Ya? Tenemos como título de esta noche, hermanos, precaución. Y hermanos, bueno, yo veía estas imágenes y pues yo decía, pues les voy a preguntar a los hermanos a ver qué se les viene a la mente, ¿no? Con estas imágenes, si las han visto, si las han obedecido, si nos hemos pasado de largo o no sé. Pero que hay algunos ejemplos ahí, hermanos. Podríamos mencionar muchos, ¿verdad? De muchas alertas, precaución que están en estos letreros. También no sé si esté en la carretera, en alguna zona de trabajo, cuando tenemos sustancias tóxicas en casa, hermanos, pues también hay que poner una etiqueta de esto, ¿verdad? Bueno, hermanos, la precaución es cautela para evitar y prevenir los inconvenientes, dificultades o daños que pueden temerse. Es actitud de quien prevé un posible daño y trata de evitarlo. Amén. Bueno, en esta noche, hermanos, vamos a ver lo que el Señor quiere decirnos, en qué quiere el Señor que tengamos precaución. Hemos oído palabra de Dios, hermanos, por medio de los hermanos, los pastores, y el Señor está hablando a nuestras vidas, ¿verdad? En una alerta, hace unos domingos, hermanos, también tuvimos una palabra, hermano, fuerte, pero creo que necesaria. Entonces el Señor ha estado hablando a nuestras vidas. Les invito para que busquemos en el libro de Mateo, que es nuestra cita de hoy. En el libro de Mateo 23. Amén, gloria a Dios. Síganme con su vista, hermanos. Lo voy a leer del 23 nada más al 7. Dice así la palabra de Dios. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí. Hermanos, en el contexto de esta cita, hermanos, que estemos leyendo, Jesús, hermanos, se había enfrentado a algunos grupos, hermanos, como los herodianos, los saduceos, hermanos, que sabemos que siempre, ¿verdad?, buscaban tentar al maestro, pero él les sabía contestar muy bien, ¿verdad, hermanos? Y los dejaba bien calladitos, ¿verdad? Porque él contestaba con sabiduría, hermanos, con sabiduría del Padre. Él platicaba con ellos, hermanos, y ellos se admiraban, hermanos, de la doctrina del Señor y se quedaban callados.
También los fariseos, hermanos, también con ellos, dice en el contexto de esta cita, que ellos también, hermanos, entraron en la plática, ¿verdad, hermanos? Y Jesús, hermanos, en Mateo 23, acababa de tener una charla con un grupo de fariseos, charla teológica, donde se trataron temas doctrinales y muy importantes. Jesús les mostraba, hermanos, su falta de conocimiento, y él les decía: erráis las escrituras. Aunque ellos eran fariseos, hermanos, y pues conocedores de la ley, el Señor les dice: erráis, ¿verdad? Ignorando las escrituras. Jesús respondió a sus preguntas, hermanos, y les enseñaba, hermanos, y ellos se daban cuenta cuán perdidos y ciegos estaban. Y hermanos, ¿por qué Jesús les tomaría tanta importancia a este grupo? ¿Por qué Jesús, hermanos, le tomaría tanta importancia a esta charla que él tenía con ellos? Jesús le daba importancia, hermanos, y los confrontaba con la verdad, con la palabra, porque esas personas no eran cualquier persona, hermanos. No era cualquier persona ciega. Se suponía, hermanos, que eran representantes de Dios en medio del pueblo. Esas personas eran guías, hermanos, de otras personas. Ese grupo eran los maestros de aquella época, eran líderes religiosos. Y eso era muy peligroso, hermanos. Porque si las personas de la calle estaban perdidas, pues no había tanto peligro. Pero si los líderes religiosos están perdidos en cuanto a las escrituras, empezaban a confundir a aquellos que querían servir al Señor y daban por hecho que sabían lo que decían. Estaban guiando al pueblo de Dios, hermanos, a errores. Entonces Jesús, hermanos, los alerta, ¿verdad? Vemos aquí en la palabra de Dios que dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Jesús amaba a los fariseos, hermanos. Que los confrontara no quería decir que no los amara, al contrario, ¿verdad? Él les hablaba con la verdad. Hablar con la verdad, hermanos, no significa que no amemos. Hoy pensamos que decirle a alguien, hermanos, que pues corregirlo a nuestros hijos o alguien que tengamos en autoridad, en nuestra autoridad, hermanos, es estar mal. Pensamos que no estar de acuerdo con todo lo incorrecto, hermanos, que hoy en este mundo está mal. Pensamos que decir las cosas que está mal, hermanos, pues hay veces que nos lo toman como agresión, ¿no? Quieren a fuerzas que pensemos igual, pero no podemos hacerlo, hermanos, ¿verdad? Porque tenemos la palabra de Dios. A veces, hermanos, que pues no a veces, ¿verdad? No estamos de acuerdo, no sé, con el aborto, con la idolatría, con muchas cosas, hermanos, pero hay que hablar, hermanos, con amor y con la palabra de Dios. Amén. Y hermanos, yo me recordaba de un testimonio de un muchacho, hermanos, que conocimos. Él tomó, les voy a platicar esto rápido, tomó muchas pastillas, hermanos, y él pues quedó muy mal, se retorcieron sus brazos, hermanos, pues se le salía la saliva de su boca. Ya era una persona como de 30 años, me parece. Y entonces nosotros veníamos, hermanos, a su casa a hacer servicios y todo, pero ellos todavía, pues no aceptaban bien al Señor. Y entrábamos así en un pasillito, hermanos, tenían una virgen, ¿no? Una imagen ahí, y no decíamos nada. El pastor nos decía: no les diga nada, o sea, no les diga nada de quítenla o así, ¿no? La palabra va a hablar. Y entonces nosotros pues les predicábamos, cantábamos y todo. Y pasó mucho tiempo, hermanos, porque él estuvo enfermo murió de eso también. Y hermanos, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que un día llegamos, hermanos, y esa era una imagen grandota que tenían en el patio. Y un día llegamos, hermanos, y ya no estaba. Y dimos gloria a Dios porque la palabra habló. No tuvimos que decir: ay, quítala porque eres idólatra. O sea, se tiene que hablar.
pero con amor y con la palabra. Amén. Jesús habló a la gente y a sus discípulos, hermanos. Y yo decía, ¿por qué dice gente o discípulos? Y discípulos, ¿no? Pero más adelante, hermanos, pues me di cuenta, sus discípulos iban a enseñar. Cuando él ya no estuviera, pues él les estaba enseñando y entonces él no quería que enseñaran doctrinas erróneas. Entonces el Señor se dirige también a ellos y les empieza a explicar lo que hacían los fariseos, hermanos. Y aquí nos dice varias cosas, hermanos, que pues no terminaríamos, pero vamos a ver algunas. Y decía el Señor que ellos dicen, pero no hacen. Enseñan y no practican. Tenían un muy mal testimonio, hermanos. Eran hipócritas, como dice en Lucas 12:1. La hipocresía, hermanos, se define como la práctica de actuar de manera contraria a lo que se dice. Una persona hipócrita, hermanos, es aquella que finge sentimientos que no tiene o expresa ideales que no sigue. La hipocresía es una actitud conductual que se refleja en la falta de coherencia entre lo que una persona dice y lo que hace. La hipocresía es como una máscara que esconde la verdad, lo que ahora nosotros llamamos falsedad. Ellos, hermanos, podían decir, ama a tus enemigos, ¿verdad? Les decía la gente, ama a tus enemigos, ama a tus enemigos. Pero ellos odiaban, hermanos, querían matar a Jesús. Aún haciendo lo bueno, ellos le tenían mucho coraje y lo querían matar. Enseñaban la ley, hermanos, pero no la ponían por obra. La ley decía, hermanos, no codiciar, y ellos codiciaban ganancias y se aprovechaban del pueblo. Por lo tanto, Jesús les dice, haced lo que dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, no hagan conforme a sus obras. Dios deja claro que su testimonio, hermanos, no es bueno ni adecuado. También, hermanos, les dice, atan cargas difíciles de llevar que traían pena y desolación al pueblo. La expresión cargas pesadas, hermanos, se refiere a cosas que no vienen de Dios, porque la ley de Dios, hermanos, no es pesada, ni debe de ser pesada, ¿verdad? Los mandamientos de Dios no son gravosos, hermanos. ¿Qué decía el salmista David? En tu ley está mi delicia, ¿verdad? Y ellos hacían que se les hiciera tan pesado, hermanos, llevarla. Ellos enseñaban doctrinas de hombres, pues ellos añadían, hermanos, a la ley de Dios su propia interpretación y sus propias normas, y empezaban a enseñar a las personas ciertas prácticas obligatorias, como si fueran prácticas establecidas por Dios. Pero realmente, hermanos, eran doctrinas de hombres. Y llenaban a los hombres de una vida espiritual llena de cargas. Pero lo interesante no es solo que enseñaban doctrinas de hombres como palabra de Dios, sino que al final del versículo 4, hermanos, nos dice, ni con un dedo quieren moverlas. O sea, nada más ponían las cargas en los demás y ellos no querían hacerlo. Otra vez, hermanos, vemos la hipocresía en ellos. Vivían solo de apariencias, pero a la hora de la verdad no practicaban nada de lo que ellos enseñaban, hermanos. En el versículo 5 también les decía el Señor, hacen todo para ser vistos por los hombres. Todo lo que ellos hacían era hecho para buscar el aplauso de los hombres, el reconocimiento de los hombres. Su motivación era eso, hermanos, el reconocimiento de los hombres. Se paraban en las esquinas para ser vistos, amaban el lugar de honor, les gustaba el protagonismo, hermanos. Dice la palabra de Dios que se sentaban en los lugares de hasta adelante, que todos los vieran, ¿verdad? Y esto no quiere decir que ya no nos vamos a sentar en el lugar de adelante, ¿verdad? Porque ya al rato ya vamos a estar todos hasta atrás. No, hermanos, pero el Señor conoce nuestro corazón y el Señor veía su corazón, el corazón de ellos, ¿verdad? Dice, hermanos, más adelante, ensanchan sus filacterias. Espero pronunciarlo bien. Y esto, hermanos, eran cajitas de cuero de forma cúbica, con 4 compartimientos en cada uno de los cuales estaban escritos varios pasajes de la ley de Moisés.
Y hermanos, Jesús con esto, ensanchan sus filacterias, estaba diciendo que los fariseos, hermanos, hacían un alarde excesivo de estos objetos. Sus filacterias eran grandes y anchas y sus flecos se extendían excesivamente para que todos lo notaran. Les gustaba, hermanos, ser llamados rabí, querían un trato preferencial, se consideraban superiores, hermanos, como vimos la semana pasada. A diferencia de los fariseos que querían ser servidos, hermanos, nosotros tenemos que amar y servir a las personas. A diferencia de los fariseos que querían protagonismo, nosotros tengamos a Cristo, hermanos, como el protagonista de nuestra vida. A diferencia de los fariseos que querían el cuidado de los demás, hermanos, nosotros cuidemos a los demás, hermanos, porque todos somos hermanos. Amémonos unos a los otros. Analicemos, hermanos, nuestro corazón para que cada día seamos más siervos y menos buscar la posición de honor delante de los hombres. Que Él crezca en nosotros para que nosotros menguemos. Los fariseos vivían bajo la ley, pero carecían de la presencia de Dios. Olvidaban lo que era realmente importante. Eran duros de corazón, hermanos. Ellos vieron sanidades y milagros que Jesús hacía, hermanos, pero pudo más su legalismo en el conocimiento que en la relación. Oyéndolo, hermanos, dice la palabra de Dios, oyéndolo, no lo quisieron oír. Y viéndolo, y viendo todo lo que hizo, no lo quisieron ver. Por eso Jesús alertaba al pueblo y a sus discípulos para que no fueran como ellos, para que no siguieran esas falsas doctrinas. El Señor los estaba cuidando, hermanos, como ahora quiere cuidarnos a nosotros. Ahora, hermanos, ¿cuál es esa sana doctrina? Ya hablamos de que pues esta era una falsa doctrina, ¿verdad? Porque era en el conocimiento de hombre lo que ellos decían. Estuve leyendo, hermanos, de varias cosas que ellos ponían de esas cargas sobre ellos y decía yo, Dios mío, ¿no? Que pues no nos da tiempo, pero eran difíciles y un poco absurdas de llevar. ¿Cuál es esa sana doctrina que tenemos que seguir? La que llamamos sana doctrina. Les voy a invitar a que busquemos en Primera de Timoteo 6:3. Ahora, hermanos, aquí habla Pablo, uno de los que eran de esos fariseos, hermanos. Y decía fariseo de fariseos. Y ahora él está hablando, hermanos, y le habla a Timoteo. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Y le habla a Timoteo, hermanos, y dice, si alguno enseña otra cosa, gloria a Dios. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de sus cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Hermanos, aquí Pablo estaba hablando a Timoteo, hermanos, que no se dejara de llevar por falsas doctrinas. También en Hechos, hermanos, podemos ver el discurso de Pedro. Por eso les decía, hermanos, que les decía, enseñaba a la gente y a sus discípulos, porque ellos iban a enseñar después. Y vemos en este pasaje el discurso de Pedro, cómo Pedro, hermanos, hablaba la palabra, ¿verdad? No hablaba palabra de hombre, hablaba la palabra de Dios, que es la verdad. Pedro hablaba la palabra y había aprendido bien. Los que creyeron su palabra fueron bautizados en ese día. Y hermanos, dice más adelante, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, hermanos. Y esa doctrina es la palabra de Dios. Y hermanos, perseveraban es permanecer, continuar, mantenerse, perdurar. Ya no seguían doctrinas de hombres que les
traían esas cargas tan pesadas, hermanos. Ahora se deleitaban en la palabra escrita. Y hermanos, también Pablo habla a Timoteo a no apartarse de las enseñanzas de Jesús. Hermanos, volvemos a repetir, Pablo que era fariseo de fariseos, ¿verdad? Y así podemos ver a más fariseos, hermanos, que después ya está, por ejemplo, Nicodemo. Me gusta mucho escuchar cuando su plática con Jesús y todo, hermanos. Y más adelante dice la palabra de Dios que él defendió a Jesús, que él estuvo, hermanos, cuando bajaron el cuerpo de Jesús con José de Arimatea, que también era fariseo. Entonces, hermanos, también fueron alcanzados porque pues Dios los amaba, ¿no? Hermanos, aquí cuando habla Pablo a Timoteo, le dice, si alguno enseña otra cosa, hermanos. Y si alguno, hermanos, no importa quién sea, hermanos. Porque hay muchos pastores, hermanos, que con tristeza lo decimos, han caído en falsas doctrinas. Entonces le decía a él, no importa, o sea, si alguno, no importa quién sea, un diácono, un miembro de la iglesia, si alguno enseña otra cosa contraria a la palabra de Dios, hermanos, está envanecido. Pablo les decía, hermanos, en Gálatas 1:6, si yo mismo o un ángel del cielo les anuncio un evangelio diferente al que está escrito, sea anatema, o sea que estaba bajo maldición, ¿verdad? También le decía Pablo a Timoteo, si alguno enseña otra cosa. ¿Y qué es esa otra cosa, hermanos? Algo que no va de acuerdo con la Biblia y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué son sanas palabras, hermanos? Porque las palabras de Jesús no hacen mal, hermanos. Porque las palabras sanas de Jesús no producen amargura. Al contrario, producen pues amor, ¿no? No producen división, al contrario, unen. Si, hermanos, nosotros en este tiempo escuchamos un mensaje que no nos lleva a la reflexión o a la devoción a nuestro Dios o a la adoración, hermanos, tengamos cuidado. Porque hay muchas, hermanos, muchas falsas doctrinas en estos tiempos. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo estaban esas personas que enseñaban otra cosa? Dice la palabra de Dios, envanecidos, nada sabían, deliraban, se vuelve loco, empieza a tener deducciones de la Biblia totalmente fuera de lo que Jesucristo enseñó. Y si nosotros no nos conformamos a las sanas palabras de Jesús, corremos el peligro de ser llevados por cualquier viento de doctrina, hermanos. Y desgraciadamente muchos cristianos, hermanos, el día de hoy son llevados por todo viento de doctrina, porque hay muchas doctrinas falsas, hermanos. Nos dicen, hermanos, que nos invitan y todo para que paremos de sufrir. Y eso suena muy bien, ¿verdad, hermanos? Parar de sufrir, y más cuando estamos en una necesidad grande, en una enfermedad, suena muy bien. Pero no es verdad, hermanos. La palabra de Dios dice, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido el mundo. Entonces es una falsa doctrina, porque no es lo que la Biblia dice. Fíjense, hermanos, ahorita me acuerdo de una vez que yo iba a comprar mis cosas y me encontré a un hombre, hermanos, y me preguntó por una dirección. Y yo le dije, no, pues es que todavía no sé bien aquí, ¿no? Y ya me empezó a decir, es que yo vengo de Catemaco y soy brujo y esto, y le digo, sí, y esto. Y ya no me acuerdo por qué salió y me dice, es que dice, como dice la Biblia, no, ayúdate que yo te ayudaré. Y entonces yo me quedé así, le dije, no, así no dice la Biblia. Y me dice, sí, así dice la Biblia, ayúdate que yo te ayude. Y yo le dije, no, a ver, dígame dónde. Le digo, porque no, yo no he encontrado dónde diga eso. Ay, hermanos, se fue tan enojado diciéndome un montón de cosas que la verdad ni quise escuchar. Pero así es, hermanos, cuando nosotros les decimos hasta se enojan, pero es palabra de Dios, ¿verdad? Y así, hermanos, yo les decía, hay muchas falsas doctrinas, hermanos, no tenemos por qué mentirle a los demás. Yo la otra vez les contaba de la hermana que decía, me quisiera encontrar a la hermana que me habló de Cristo, porque ella me dijo que se iban a acabar mis preocupaciones y que se iba a acabar mi dolor, y me la quisiera encontrar para contarle
todo lo que he pasado y todo lo que he vivido, decía ella, gracias a Dios, pues entré en el camino y todo. Dice, pero si los que no, se enojan y se van, porque a ellos les dijeron que iban a parar de sufrir, ¿verdad? Bueno, hermanos, y la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Él es el mismo, hermano, no cambia. Por eso, hermanos, debemos de escudriñar la palabra, hermanos. No solo tenerla de adorno en nuestra casa, hermanos. O si la queremos tener, hermanos, pues yo sí la tengo ahí. Pero también otras, ¿no? Que estemos leyendo, hermanos. Así como nos vamos con el celular arriba, abajo, a lavar y todo, hermanos, así tengamos nuestras Biblias para estar leyendo la palabra de Dios, hermanos. Fíjense, hermanos, que me encontré un artículo, hermanos, que me pareció interesante. Ya lo había escuchado una vez. Y dice que cuando empezó en los Estados Unidos a haber bancos, cuando preparaban a los cajeros, los hacían contar mucho dinero. Ya para en ese entonces, pues ya se falsificaban los dólares. Cuando las personas iban a entrar a trabajar, hermanos, les hacían contar $1,000,000. Lo más rápido que podían. Los ponían a contar. Y así, hermanos, y acababan y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y así los tenían a prueba una semana. Y les decían, hermanos, ya después de esa semana les decían, te vamos a meter un billete falso. No vas a saber dónde. Pero mientras los cuentas te vas a dar cuenta dónde está ese billete falso. Y decían ellos, pero ¿cómo me voy a dar cuenta? ¿Cómo le voy a hacer, no? Para encontrar. Bueno, pues ellos empezaban a contar, hermanos. Y de pronto se detenían y ellos decían, este es. Y acertaban. ¿Por qué? Porque sus manos se acostumbraban tanto al billete verdadero que cuando tocaban el falso, hermanos, se daban cuenta. Entonces así debemos de ser nosotros, hermanos. Profundizar, escudriñar la palabra de Dios. Porque ¿cómo vamos a saber que nos están diciendo algo falso? Si no conocemos la palabra, ¿cómo vamos a contestar? Si nosotros aprendemos y nos conformamos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y las leemos y las escuchamos y las leemos y las escuchamos y así estamos, hermanos, como ellos que estaban cuente y cuente, ¿verdad? Cuando vengan esas doctrinas falsas, hermanos, o extrañas, inmediatamente nos vamos a dar cuenta, hermanos. Tenemos que estar listos, hermanos, tratar de no faltar a las enseñanzas, a las enseñanzas dominicales o cualquier enseñanza, hermanos. Cuando estemos en nuestra casa, leer la palabra, que el Señor no nos diga que estamos ignorando las escrituras, hermanos. Si escuchamos algo que no nos suena, que decimos, no, pues esto no, seamos, hermanos, como los hermanos de Berea, que llegaban y a estudiar, ¿no?, lo que habían escuchado. Y hermanos, también debemos de alertar a nuestros hijos, como nos decía el pastor hace unas semanas. Está muy difícil la situación con nuestros hijos, ¿verdad? Y quieren de todas maneras, hermanos, engañarlos. Pero si nosotros estamos, hermanos, hablándoles de la palabra, como dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, ellos, hermanos, no se van a dejar engañar. Si estamos orando por ellos, hermanos, ellos no se van a engañar. Dios nos está alertando y nos está diciendo que tengamos precaución, hermanos, que hay peligro, hermanos. Y cuando nosotros no obedecemos las señales, hermanos, nos podemos quemar, nos podemos caer o no sé, ¿no?, lo que pasa si no obedecemos estas señales. Las falsas doctrinas, hermanos, en este tiempo no son un juego y nos debemos de apartar de ellas. Dios nos está hablando porque nos ama y Él quiere que estemos preparados. Para un examen, hermanos, pues ahí están los muchachos, ¿verdad? Y en la noche y en la mañana y ahí sufriendo y todo, ¿verdad? Y si lo estudian, pues lo pasan con una buena calificación. Así, hermanos, nosotros. Y también nos dice la palabra de Dios, hermanos, que van a entrar lobos rapaces. Y tenemos que estar listos todos, hermanos, no nada más los pastores. Todos tenemos que estar listos, nos tenemos que estar cuidando, hermanos.
porque sí hemos sabido, hermanos, de personas que han entrado y se han llevado a congregantes, ¿verdad? Que no están, también me acuerdo de unos hermanos que nosotros conocimos, estaban ahí en la iglesia y participaban y todo, hermanos. Y una noche me quedé, hermanos, viendo la televisión y salió esa de que no debemos de sufrir o que ya no vamos a sufrir, ese programa, o esa, no sé cómo llamarle. Y hermanos, que de repente que salen ellos, los estaban entrevistando y yo dije, ay, no pueden ser. Yo los conocía y dije, no pueden ser. Y no me acuerdo si le grité a mi esposo o a mis hijos. No, a mis hijos no, porque ellos no lo conocían. Y les dije, mire, el hermano tal, ¿no? Ya estaban testificando, hermanos, con ellos y no nada más eso. Estaban diciendo, es que yo estaba equivocada. Ellos no estábamos equivocados donde estábamos. Yo dije, Dios mío. Entonces, no podemos pensar, hermanos, para mí no es esta palabra, no, hermanos, porque dice la palabra de Dios que aún los escogidos, hermanos, van a ser engañados, si fuera posible, dice. Entrarán lobos rapaces y tenemos que estar listos, hermanos. El enemigo siempre tratará de corromper la verdad. Las falsas doctrinas siempre serán una amenaza, para la iglesia del Señor. El enemigo siempre tratará de corromper la verdad. Él sabe perfectamente, hermanos, que el pueblo de Dios es estancado en su desarrollo tanto a nivel individual como colectivo cuando la verdad es alterada. Y como Él sabe eso, Él tratará por todos los medios de corromper la verdad. Por eso, hermanos, todos los creyentes tenemos la responsabilidad de velar por la sanidad doctrinal de la iglesia. Amén. Y hermanos, bueno, pues el Señor ha estado hablando y creo que, como decía el pastor, el domingo los tiempos ya se acercan, hermanos, más pronto de lo que pensamos. Entonces tenemos que ponernos alerta, hermanos, con todas esas falsas doctrinas, con todas esas creencias que acechan nuestras vidas y la de nuestros hijos, y también la de nosotros, estarnos cuidando los unos a los otros. El tema central era ese, hermanos, unos a otros. Y dice la palabra de Dios para terminar: el que tenga oído para oír, oiga. Estas palabras son utilizadas por Jesús para llamar la atención de sus oyentes sobre algo que les está diciendo y que es de suma importancia para sus vidas. Entonces, hermanos, está en nosotros, ¿verdad? Poner atención, hermanos, a estas alertas que el Señor nos está dando en estos días. Amén. Y hermanos, y la palabra de consolación es que un día estaremos con Él. Si seguimos la verdad, un día estaremos con Él gozando de su presencia, hermanos. Yo le decía a mis hijos, es que no me gusta hablar tanto de que, y viene esto, viene lo otro, aunque es necesario, ¿no? Pero les decía yo, me gusta más hablar de qué será estar en la presencia de Dios, ¿no? De cómo será nuestro hogar que está preparado, de cómo serán esas calles de cristal, todas esas cosas, hermanos, que nos animan a seguir adelante y a obedecer y estar en la verdad. Amén. Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración. Dios, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu palabra, porque eres bueno, Señor, porque tú nos hablas, Señor, tú nos amas, Dios. Tú nos amas, Señor, y quieres pues que estemos, Señor, listos y preparados, bendito Dios. Ayúdanos a cada uno de nosotros, mi Dios, para que podamos obedecerte, Señor, obedecer esta alerta que tú nos estás enviando por medio de tu palabra, Señor. Que tanto los niños, los jóvenes, los adolescentes, las mujeres, los varones, Señor mi Dios, los ancianos, Señor, podamos tomar esta palabra muy en serio, mi Señor mi Dios, y que podamos, Señor mi Dios, seguir tu palabra, Señor mi Dios, que podamos ser instruidos por ella, que podamos ser obedientes, Señor. En tus manos está tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos.